Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Mi esposa me llamó esa mañana del viernes, pidiéndome en pánico que volviera a casa, así que dejé el negocio familiar que mi padre había dejado para mí y mi hermano, y regresé a casa porque sentía que algo no iba bien. Beth Tait era una madre que se quedaba en casa y nunca había trabajado un día en nuestra vida matrimonial. Nunca me molestaría en el trabajo a menos que fuera algo importante, así que sabía que era algo serio. Me preguntaba si algo le había pasado a una de nuestras hijas adolescentes en la escuela. Solo esperaba que no fuera tan grave como ella lo había hecho sonar. Ambas hijas eran muy atléticas, así que me preguntaba si podría ser una lesión deportiva. Mis hijas eran mi vida. Ambas estaban desarrollándose para convertirse en mujeres muy hermosas, al igual que su madre. Éramos la empresa eléctrica más grande de esta parte del estado. Yo manejaba el sector comercial, mi hermano hacía lo residencial. Desde que tomamos el mando, habíamos triplicado nuestro volumen cada año durante los últimos 6 años. Mi madre estaba muy orgullosa de sus 2 hijos por mantener vivo el sueño de toda la vida de su esposo. El año pasado, la empresa había ganado 5 millones netos, después de que se pagaran todos los impuestos, por primera vez en sus más de 50 años de historia. En los 9 años desde la muerte de nuestro padre, la habíamos convertido en un negocio muy exitoso. Calculaba que el valor actual del negocio de nuestro padre valía alrededor de 20 millones. Como John era el mayor, nuestra madre lo nombró presidente después de la muerte de nuestro padre. Ella seguía siendo la accionista mayoritaria, ya que controlaba el 52%. Mi hermano y yo poseíamos cada uno el 24%. Papá lo había organizado de esa manera, para asegurarse de que nuestra madre tuviera seguridad por el resto de su vida. Cuando nuestro padre murió, mi madre insistió en que asumiera la responsabilidad de cuidar sus inversiones personales. Utilizando su corredor de inversiones de confianza, pasé de un enfoque conservador a uno agresivo. Había resultado muy bien para ella. Llegué a casa, para encontrar a los transportistas de muebles y enseres, embalando las cosas que mi esposa quería sacar de nuestra casa. Beth estaba de pie al lado de la carretera junto a su coche recientemente adquirido, que le había comprado con dinero en efectivo. Beth me estaba dejando para siempre, y nuestras hijas ya habían sido trasladadas a su nuevo lugar de residencia sin mi conocimiento ni permiso. Hoy las mantuvo fuera de la escuela para que todos pudieran hacer el traslado juntas, evitando así el drama de vernos separarnos. Me di cuenta muy rápido de que lo había hecho deliberadamente de esta manera, para que no pudiera hablar con nuestras 2 hijas sobre la situación. Lo siento, James, pero he dejado de amarte y estoy enamorada de otra persona, dijo mientras me entregaba los papeles de la petición de divorcio. No necesitas saber quién es, porque realmente no importa, ya que ya he solicitado el divorcio. Sabía que no había una manera fácil de hacer esto, así que mi amante y yo decidimos, que era mejor para todos, hacer nuestro último contacto como esposo y esposa lo más breve posible. Con eso dicho, se subió a su coche y se fue. Mientras se alejaba, presencié el fin de nuestro matrimonio de 17 años. Sin una explicación real, simplemente terminó y ya está. Lo había hecho de manera tan fría, que ni siquiera tuve la oportunidad de averiguar cuál era la opinión de mis hijas sobre toda la situación. Lo primero que se me vino a la mente fue que ella había desarrollado una relación con alguien que había conocido en línea. Pero entonces las chicas me habrían dicho si su madre pasaba demasiado tiempo chateando por internet. Permanecí allí por un segundo mientras 2 hombres sacaban otro mueble de nuestras hijas de la casa. Luego me di cuenta de que tendrían que saber a dónde estaban entregando los muebles. Le pregunté al conductor y él amablemente me mostró la dirección de entrega. Estaba en total shock porque era una que conocía muy bien. Saqué 3 billetes de 20 de mi billetera, y le dije que los utilizara para una cena agradable con su esposa. Le agradecí y le pedí que cerrara con llave las puertas cuando terminaran. Conduje de regreso hacia nuestro negocio familiar, haciendo una parada en el camino para verificar que lo que me había mostrado era cierto. Lo que vi al hacer esa parada al lado de la carretera destrozó mi vida tal como la conocía para siempre. No solo fue devastador que ella me dejara, se hizo aún peor por quien lo estaba haciendo. Beth era la chica que siempre parecía ir a todas partes con su hermano y conmigo. Hasta su adolescencia temprana, los 3 éramos inseparables. Su hermano seguía siendo un buen amigo, pero ahora era un hombre de por vida en los marines. Había llevado la moral, principios y estándares con los que había sido criado en su camino de vida y los aplicaba a una carrera que lo respaldaba. Estaba orgulloso de mi cuñado y lo respetaba profundamente. Los 3 comenzamos a desarrollar intereses diferentes en la vida a medida que pasábamos por el resto de nuestra adolescencia, y nos distanciamos debido a las cosas normales que suceden en la vida. Con el auge del negocio de mi padre, la mayor parte de mi tiempo libre lo pasaba ayudando en su creciente negocio. A veces estaría recibiendo suministros para el próximo trabajo que tenía que completar. Le pregunté a mi padre por qué no había usado su propio nombre cuando comenzó el negocio familiar. Él respondió, Tait y sus hijos, o variaciones de ello, se han usado demasiado y la mayoría no duran.
Quiero que este negocio continúe mucho después de que yo me haya ido. Parris es el apellido de soltera de tu madre y le da espiritualidad. Mi hermano mayor John, que es 3 años mayor que yo, me llevaba con él cuando entregaba cosas necesarias en varios sitios de trabajo. Debido a su edad, recibía un salario, yo no, pero aprovechaba ese tiempo para aprender todo lo que pudiera. Cuando terminé el 10º grado, ingresé a un programa de aprendizaje para obtener mi licencia eléctrica, y al mismo tiempo continué mi educación en línea. Me gradué del 12º grado antes de terminar mi aprendizaje y comencé a obtener un título universitario en Administración de Empresas. Fue usando esa habilidad y conocimientos básicos mientras los aprendía, que ayudé a mi padre a expandir y hacer crecer su negocio. John, por otro lado, trabajó duro para subir en la escalera. Aprendió todos los aspectos del negocio familiar trabajando, y aprendiendo la mejor manera de hacer las cosas con quienes trabajaba. También adoptó bastantes de sus malos hábitos en el camino. Lo que nos separó a mi hermano y a mí, fue que empecé a licitar y ganar contratos comerciales pequeños, que ejecutábamos por debajo del presupuesto y con ahorros para nuestros clientes. Era un enfoque que mi padre y mi hermano conocían muy poco. El tipo de boca a boca creado por nuestro enfoque, nos dio más crecimiento del que podríamos haber deseado. Nuestro padre siempre decía que yo era el cerebro de la empresa. John era la fuerza y se necesitaban los dos para que nuestro negocio tuviera éxito. Tenía 20 años viviendo solo cuando mi hermano me llamó una noche, porque estaba demasiado borracho para conducir a casa. Estaba en una fiesta privada salvaje en medio de la nada y no quería que lo atraparan los policías, así que fui a salvar su culo una vez más. Después de cargar su trasero borracho en el asiento trasero del coche que conducía, una voz detrás de mí dijo: «James, ¿puedo ir a casa contigo? Mi cita está desmayada en algún lugar y si no llego a casa, mi papá me matará». El padre de Beth era un conservador cristiano a ultranza con un punto de vista liberal, siempre y cuando no entrara en conflicto con su creencia o su interpretación de lo que decía la Biblia. Me volví para mirar la voz y descubrí a la nueva Beth. A los 17 años se había convertido en una joven muy hermosa. Sus brillantes ojos azules eran memorables, tenía una sonrisa adictiva, y parecía aliviada de haber encontrado a alguien con quien se sentía segura. Podría haberme quedado allí y mirarla toda la noche. Sus padres eran muy protectores con ella, y sabía que estaría en problemas si su padre supiera dónde estaba, así que acepté llevarla a casa. Su padre la estaba esperando cuando llegó a casa. Me detuve al borde de la carretera para esconder al borracho roncando en la parte trasera. Di la vuelta al lado del pasajero y la ayudé a salir, luego la acompañé hasta la puerta de su casa. Su padre, ya preocupado por su hija por estar fuera tan tarde, abrió la puerta listo para regañar a su cita por traerla a casa después del toque de queda, solo para descubrir que era yo. «Maldición, Beth, deberías haberme dicho que tu cita era James, no me habría preocupado». Una semana después ella vino a buscarme al taller de mi padre al final del día de trabajo. Estaba preparando el camión para el día siguiente. Beth había venido a pedirme que la llevara a su baile de graduación, que aún estaba a 2 meses de distancia. Dije que lo pensaría y me ofrecía llevarla a casa. Terminé llevándola a cenar después de pasar por la casa de sus padres, para asegurarme de que estuviera bien porque era un día escolar. Le llevó casi toda la noche convencerme de que estaba interesada en mí. Pasaron otras 2 semanas antes de que empezara a tomarla en serio. La noche de su baile de graduación acordamos ser exclusivos. Así fue como todo empezó, y ahora el fin del matrimonio había llegado. Unos 20 minutos más tarde, estacioné en mi lugar de estacionamiento en nuestra oficina central. Unos minutos después caminé hacia la oficina de John Tate, como un hombre muy enojado pero determinado. Solo para encontrar la puerta cerrada, así que le pregunté a su recepcionista si mi hermano mayor estaba dentro. Ella dijo que estaba allí solo hablando con alguna mujer por teléfono, pero la puerta estaba cerrada con llave. Quería privacidad porque era de naturaleza personal y seria. «Mary», dije, «¿podrías venir a la oficina de mi hermano conmigo, por favor? Necesito que seas testigo de lo que tengo que decir». Mary echó un vistazo a mi rostro y sabía que lo que iba a decir era muy importante, porque la rabia en mí estaba escrita por todas partes, y dijo, «Por supuesto». Tan pronto como estuvo a mi lado, la sorprendí pateando la puerta abierta y entrando. John levantó la vista sorprendido cuando entramos y rápidamente terminó su conversación sin despedirse. Apagó su teléfono celular. Por primera vez en mucho tiempo, tenía toda su atención. Dije en pura rabia, «Necesitas tasar este negocio y encontrar una manera de comprar mis acciones. Tienes tanto tiempo como dure mi divorcio». «John, ¿tienes la inteligencia para comprender eso?» La boca de Mary se abrió de par en par. Nunca me había escuchado levantar la voz en mi vida. «¿De qué demonios se trata todo esto?», preguntó John. «Los transportistas me dieron la dirección a la que están entregando los artículos que Beth quería mudar», dije. «Vi a mis hijas saliendo de su nueva residencia para hablar con ella justo cuando llegaba». John simplemente se quedó allí sin decir una palabra,
tratando de entender cómo manejar la situación conmigo. Sabía que no querían que lo supiera. No fue intencional, dijo John sin ningún remordimiento mientras me miraba fríamente. Solo está conmigo hasta que encuentre un lugar donde vivir. Lo siento, ambos sabemos que eso es una maldita mentira, porque ella me dijo que se estaba mudando con el hombre del que se había enamorado. En lo que a mí respecta, dije, ella dijo que no necesitaba saber su nombre, porque ya no era asunto mío lo que hiciera con su vida, ya que acababa de entregarme la petición de divorcio. Fue triste ver que el rostro de mi hermano mayor se volvía completamente blanco. Podía decir que el maldito cobarde se había quedado sin palabras. Sabía que básicamente era un cobarde que nunca había podido enfrentar la verdad. El rostro de Mary se puso blanco. Sabía que John Tate se acostaría con cualquier cosa que llevara falda, pero nunca esperó que llegara al extremo de robarle la esposa a su hermano. Corría el rumor de que había sido tratado más de una vez por contraer una enfermedad social. ¿Cuánto tiempo han sido amantes los dos?, pregunté. En esas tardes, cuando tenía que cubrirte, era para que pudieras ir a mi casa y acostarte con ella. ¿Cómo haces con cualquier otra mujer que se te cruce? Supongo que tendré que hacerme la prueba de enfermedades de transmisión sexual, porque he visto a algunas de las mujerzuelas con las que has dormido. El rostro de John se puso blanco mientras decía en voz baja. No creo que el trabajo sea el lugar ni el momento para discutir esto. Púdrete, nunca habrá un momento adecuado para algo así, John, dije en pura ira. Mejor ve al banco y comienza a hablar con los gerentes, o pon el negocio en venta. Hemos terminado como socios comerciales y como hermanos en lo que a mí respecta. James, tiene que haber otra opción, no podemos permitirnos perderte, dijo John. Tendremos que hablar de esto cuando te hayas calmado. Tomé el teléfono de su escritorio en pura ira y marqué a nuestra madre, mientras activaba el altavoz para que todos pudieran escuchar ambos lados de la conversación. Afortunadamente, ella no estaba trabajando con alguna de sus organizaciones benéficas. Contestó de inmediato. Mamá, tengo algunas malas noticias para ti, dije casi en un ataque de furia. Hoy es mi último día, renuncio a la empresa familiar con efecto inmediato. Le dije a John antes hoy, que tenía que encontrar una manera de comprar las acciones que poseo lo más pronto posible. ¿Qué? Mamá dijo en shock. Amas ese negocio y siempre lo has hecho, eres la roca que lo ha convertido en lo que es hoy. ¿Es tu visión para su futuro lo que te impulsa? ¿Qué ha pasado para que tomes esta decisión? Creo que deberías hacer que tu otro hijo responda eso cuando lo encuentres, porque no está en su oficina en este momento. Puede que esté en su casa porque su amante secreta finalmente se está mudando a su casa hoy. Entiendo que se casarán tan pronto como se resuelva su divorcio, dije. Probablemente, esté con ella mostrando su amoroso apoyo. Estoy seguro de que estarás feliz de verlo finalmente establecerse con una mujer que ya tiene hijos. Porque parece que finalmente ha comenzado a madurar, dije empezando a calmarme. Ahora te sugiero que vayas a su casa, para que puedas presentarte orgullosamente ante la hermosa dama de la que presumía durante meses, y presentarte como su futura suegra. Colgué el teléfono. La cara de John estaba furiosa. No pudo decir nada porque en nuestras cenas familiares en casa de mamá, había estado presumiendo de la mujer de la que estaba enamorado durante meses. Sabía por su mirada que si estuviéramos en cualquier otro lugar, estaría tratando de golpearme. Mary, ¿podrías seguirme a mi oficina? ¿Y asegurarte de que no tome nada conmigo al irme que pueda pertenecer a la empresa? No quiero darle a nadie la oportunidad de afirmar que me despidieron porque no soy más que un ladrón, dije. Necesitaré una declaración firmada de que he entregado todas las llaves en mi posesión a ti, y que me he ido solo con lo que acordamos que no es propiedad de la empresa. John se estaba enfureciendo por momentos, porque estaba diciendo a todos los empleados que esperaba lo peor de él. Antes de salir de su oficina, dije, deberías salir caminado hacia atrás, para que no tengas la oportunidad de apuñalarme por la espalda nuevamente. John, con lo que Beth y tú han hecho, habría sido mejor si hubieras tomado una de las armas de papá y simplemente me hubieras disparado. Regresamos a mi oficina donde mi recepcionista estaba trabajando y dije, Joan, ¿podrías por favor venir y ser testigo de lo que está a punto de suceder? Creo que Mary apreciará tener un testigo de lo que estamos haciendo. James, ¿qué está pasando?, preguntó Joan. He renunciado, porque James me ha robado a mi esposa y a mis hijas, dije. Me llamaron a casa para entregarme los papeles de divorcio. Los transportistas que estaban moviendo, lo que Beth quería sacar de la casa, me dieron la dirección a la que lo estaban entregando, y para mi sorpresa, era la de mi hermano. Ambas de nuestras asistentes ejecutivas de largo plazo estaban en total shock. Estas maravillosas mujeres habían sido nuestras rocas durante años. Ambas sabían que las amaba y respetaba profundamente. Enumeremos todo lo que James se lleva, dijo Mary. Junto con las llaves que nos da, lo escribiremos todo y las dos lo testificaremos. Haremos 5 copias de ello. Joan y yo nos llevaremos cada una copia a casa para guardarla en un lugar seguro, así que si las que están aquí desaparecen, más tarde podremos verificar lo que sucedió aquí hoy.
Esa simple declaración me mostró cuánto confiaban en el presidente de la empresa. Me hizo preguntarme qué más estaba ocultando mi hermano mayor. Nos llevó cerca de 1 hora terminarlo. Llamé a seguridad para que me escoltara y verificar lo que estaba llevando conmigo. Observé cómo ambas mujeres guardaban las copias adicionales en sus bolsos. Mi hermano había salido apresuradamente sin despedirse, esperando encontrar una manera de evitar el drama que probablemente estaba ocurriendo en su casa. Más tarde me enteraría de que llegó a casa demasiado tarde. Todos vieron a las 2 principales asistentes ejecutivas escoltándome con lágrimas en los ojos. En la puerta principal antes de irme, besé a ambas damas en la mejilla y les agradecí por sus años de apoyo. Salí por la puerta y tomé la caja que el oficial de seguridad me entregó. Tan pronto como me fui, todos querían saber qué estaba pasando. Las señoras explicaron lo que sabían. Después de abrir el maletero, lancé la caja dentro y la cerré. En el camino a través de la ciudad, me detuve en una inmobiliaria y puse la casa en venta. Le di al representante el número de teléfono celular de mi esposa, y le dije que necesitaría su firma. Le dije que dejaría que mi futura ex decidiera el precio de venta. Una vez en casa, descubrí que los únicos artículos, aparte de sus pertenencias personales, que se habían llevado habían sido los muebles de las habitaciones de nuestras hijas. Tan pronto como lo vi, apagué mi celular. Saqué los papeles de divorcio y los leí. Los motivos eran crueldad emocional y mental y otras tonterías. Ella estaba pidiendo la custodia principal de nuestras hijas Billu y Bri. Se me ofrecía visita supervisada una vez al mes por solo 1 hora. Beth pensaba que era demasiado estricto con nuestras hijas, porque no les permitía salir con chicos de su edad sin chaperones. Esa era una de sus razones absurdas para el divorcio. Sentía que yo era demasiado anticuado para el mundo en el que vivíamos. Mi visión de la moral, los principios y los estándares eran demasiado restrictivos para nuestra sociedad actual. Cuando discutimos al respecto, le dije que no quería que nuestras 2 hijas arruinaran sus vidas quedando embarazadas. En la escuela, las chicas en esa condición, a los ojos de sus compañeros, proclamaban con orgullo que no eran más que mujerzuelas fáciles. La mayoría de las adolescentes que estaban en esa condición cuando yo era joven nunca llegaron a mucho. Quería lo mejor para mis hijas. Como resultado, Beth pensaba que mi visión de la estructura familiar estaba dañando su desarrollo personal. Sabía que ella sentía que yo estaba tratando a nuestras hijas de la misma manera en que su padre la había tratado a ella a esa edad, y siempre había intentado rebelarse contra él cuando estaba creciendo. Beth iba a por mí por nuestras diferentes opiniones sobre cómo debían ser criadas nuestras hijas. Fui al mueble bar y me serví un trago fuerte. Cambié de canal tratando de encontrar algo que ocupara mi mente, pero no encontré más que repeticiones anticuadas en nuestro mundo moderno. Star Wars, sexo en la ciudad o ley y orden no satisfacían mis gustos en absoluto. Debo haberme quedado dormido borracho porque desperté con resaca, acostado en el sofá del salón, todavía vestido con mi traje de negocios. Subí las escaleras, me desnudé, me duché y afeité para prepararme para el día. Después de prepararme el desayuno, salí e hice mis tareas habituales del sábado por la mañana. Eran alrededor de la 1 de la tarde cuando encendí mi celular de nuevo. Tenía mensajes de texto de mi madre, mi hermano, mi esposa y mis 2 hijas, todos tratando de comunicarse conmigo por su propia preocupación egoísta. Creía que mis hijas estaban al tanto de lo que estaba pasando y habían accedido a irse con su madre. El único mensaje en el que creía era el de mi madre. En mi estado mental en ese momento, el resto no significaba nada. Acababa de terminar de escucharlos y de borrar todos los mensajes dejados en el contestador automático, pidiéndome que los contactara para que pudiéramos empezar a resolver las cosas. Mi esposa en su mensaje había dicho que no tenía que hacer lo que estaba haciendo, que podríamos llegar a algún tipo de acuerdo una vez que hubiera pensado en ello y me calmara. Fue entonces cuando la agente inmobiliaria me llamó. Señor Tait, su esposa finalmente apareció esta mañana, pero no estaba contenta, dijo la señorita Waterston. Se sorprendió al descubrir que estás dejando todo en la casa. Le mostré comparativas de otras casas en la zona, y acordó agregar 20.000 debido al valor de los muebles. Gracias por proporcionarme esa información, dije. Me gustaría que se vendiera lo más pronto posible porque tiene demasiados recuerdos. Solo para que sepas, ella se desmoronó porque no esperaba que hicieras lo que estás haciendo, dijo. Le pregunté, ¿qué esperabas que hiciera él? ¿Lo dejaste por su hermano? Vender la casa, eso esperaba, dijo tu esposa. Pero exigir ser comprado de la empresa familiar, no. Le dije, ¿qué opción le dejaste? En tus ojos, se suponía que debía estar feliz de ser el cornudo de su hermano. ¿Y ahora su perra sumisa por el resto de sus vidas naturales? Nunca lo vi de esa manera, solo quería alejarme de ellos para siempre, dije. En la demanda de divorcio, ella está tratando de llevarse a las niñas completamente lejos de mí. Al parecer ella tampoco lo vio por la expresión en su rostro, pensé que iba a vomitar. Ella dijo que nunca había visto eso. Le dije que tal vez pueda engañar a mucha gente,
Pero sé cómo piensan las mujerzuelas como tú, dijo la señora Waterston. He hecho una cita con mi hermana, es una muy buena abogada de divorcios, para ti el lunes. Te enviaré su nombre y la dirección de su oficina cuando cuelgue. Le agradecí por su amabilidad y luego colgué el teléfono. Estaba simplemente refrescando mi taza de café, cuando vi el auto de mi hermana mayor llegar al camino de entrada. Así que, terminé de hacer mi café. Con él en la mano, fui a la puerta principal para dejarla entrar. Mamá debe haberla llamado después de ir a la casa de mi hermano. Estaba a 8 horas de distancia de su casa hasta aquí. Debe ser bastante importante, dije, para que manejes a mitad del estado. Connie me miró y dijo, no puedo creer lo que han hecho los dos. Mamá estaba completamente devastada. Cuando llegó al lugar de John y descubrió a Beth y tus hijas allí jugando a la familia feliz. ¿En qué estaban pensando? ¿Crees que estás en shock? Deberías verlo desde mi punto de vista, dije con los ojos llenos de lágrimas. No tenía ni idea, ¿sabes cuánto tiempo ha estado sucediendo? Por lo que mamá me contó después de hablar con Beth ayer antes de que llegara John a casa, dijo mi hermana. Alrededor de 2 años. Mierda, ¿cómo pude ser tan ciego? Dije. Antes de que hablemos más, deberías ver por qué dice que quiere el divorcio leyendo la documentación. Acabo de hacer una jarra nueva, te traeré una y luego podemos hablar. Connie lo leyó todo. Estaba bastante detallado, ya que las discusiones menores se ampliaban para hacerlas grandes. Todo estaba exagerado al extremo. Beth quiere sacarte de la vida de tus propias hijas, notó Connie. La mayoría de lo que afirma es una mierda, ambos lo sabemos. Estoy aquí porque mamá no quiere que dejes la empresa familiar. Así que, mamá quiere que acepte ser el cornudo de mi hermano. Y acepte mi nueva posición como su perra sumisa hasta el día de mi muerte, dije. ¿Tengo razón? Le agradecí a la agente de bienes raíces por señalarme eso, porque Connie ahora estaba totalmente en shock. Sabía por la expresión en su rostro que entendía la importancia de lo que estaba diciendo. Porque mostraba sin lugar a dudas lo poco que mi hermano mayor pensaba en mí. Oh mierda, juró Connie. Me reí porque mi hermana mayor nunca había usado una palabra grosera en su vida. Como buena cristiana, diría bananas enojadas en lugar de la palabra de 6 letras. ¿Cómo voy a explicar esto a nuestra madre?, preguntó Connie. Con sus puntos de vista cristianos, nunca vería lo que realmente han hecho. El estigma que te están poniendo es repugnante. El adulterio, la ruptura de tu matrimonio y la forma en que intentan alejarte de tus hijas, ella lo puede ver, pero no eso. Esa es la razón por la que estoy dejando la empresa, dije. No importa qué acuerdo se haga, siempre sentiría que se está riendo en mi cara, porque fácilmente convirtió a mi esposa e hijas en mi contra. La única razón por la que se está llevando lo que era mío es porque no tuvo los cojones de construir una vida familiar personal para él. Entonces, tomó la mía para mantenerse bien con nuestra mamá. Tu esposo hace negocios, tal vez sería mejor que él encontrara a alguien para comprar la empresa. Nuestro hermano no te ha dejado otra opción, tienes que sacarlo de tu vida, dijo Connie. Él sabía lo que te estaba haciendo. Nuestro hermano es un bastardo y eso lo estoy diciendo lo más educadamente posible. Connie llamó a su esposo y escuché mientras explicaba toda la situación. Cuando colgó el teléfono, dijo, tendrá un equipo que vendrá a tasarla por su valor de mercado el lunes por la mañana. Ahora solo tengo que convencer a mamá de que es la mejor solución para todos nosotros. Entré en mi oficina en casa y saqué los últimos 5 años de registros financieros. Puse el archivo frente a ella. Estos son los últimos 5 años de estados financieros de la corporación y declaraciones de impuestos. Tu esposo los necesitará, dije. ¿Qué pasa con Billu y Bri?, preguntó Connie. Eso depende de lo que crea el juez Donald McDonald. Habría conseguido a Dale Britton, pero está ocupado con ese gran caso del derecho a la vida en este momento. Y no está aceptando nuevos casos. El abogado de ella está pintando un cuadro bastante feo. Connie y yo hablamos unos minutos más, antes de que ella se fuera a tener una larga conversación con nuestra madre. No dormí bien esa noche porque estaba acostumbrado a tener a mi esposa a mi lado. Fue entonces cuando decidí que después de ver al abogado, me iría de la ciudad por unos días. Tenía que separarme de la situación para poder analizarla racionalmente. Connie me llamó, después de que ella y mamá tuvieran una larga charla con el pastor, después del servicio del domingo. El pastor dijo que el que ha sido más perjudicado puede que nunca lo supere. Lo que le hicieron fue despreciable, pero bastante normal en la sociedad actual, porque el amor y la decencia han perdido su valor moral. Para muchos, simplemente se han convertido en herramientas, que pueden usar para manipular y controlar a otros. El amor es solo una palabra de 4 letras, a menos que la conducta a largo plazo de alguien demuestre lo que significa. Al parecer, mi madre se sorprendió, cuando el pastor dijo que su hijo James no es el primero en tener su vida destruida por una familia que dice amarlo. Y no será el último. Mamá está de acuerdo en poner toda la empresa en venta, explicó Connie. No por lo que hizo John, sino porque sabe que sin ti allí, John la arruinaría. ¿Quieres saber a quién debería poner en tu posición?
¿Entiende que no me han dejado otra opción que considerar a mi hermano muerto a mis ojos? Pregunté. Sí, dijo Connie. Mamá juró que si ve a Beth de nuevo, la matará. Dile a mamá que tiene que nombrar a Carl Robertson como presidente. Él era mi segundo y sabe todo lo que sé. Si no lo hace, John podría anularlo y lo haría. Es el aspecto comercial lo que nos da el dinero grande y siempre lo hará. Para obtener el mejor precio por la empresa, tiene que hacerse así. Connie, tiene que hacerlo en persona y degradar a John a vicepresidente, hacerlo público, colocando un anuncio de los cambios en el periódico. ¿Deberíamos advertir a John con anticipación?, preguntó Connie. No, y si mamá siente que no puede hacerlo, dije, tendrás que hacer que ella te designe como CEO por un periodo de 1 año, o hasta que la empresa se venda. Tienes que entender por qué tengo que mantenerme al margen. No puedo permitirme estar involucrado, porque sería usado en mi contra en el tribunal de divorcio para respaldar las afirmaciones de Beth. Connie dijo que iba a verificar con su esposo para verificar que mi razonamiento fuera sólido. También dijo que le había enviado por fax toda la información corporativa la noche anterior. Unas 2 horas más tarde, Connie envió un mensaje de texto que decía, soy la nueva CEO. Haré lo que sugeriste mañana por la mañana. Estaba desayunando alrededor de las 2, había preparado papas fritas con huevos y tocino, cuando Beth me llamó. Esta vez contesté. ¿Podemos hablar?, preguntó Beth. Acabamos de hacerlo. Si tu amante o tú me vuelven a contactar, presentaré cargos por acoso, dije. Todo lo que quede por hacer se resolverá en el tribunal. Tenemos que hablar sobre Billu y Bri, dijo Beth, y comenzar a resolver las cosas. Ahora que has empezado a calmarte, no hay razón para que abandones la empresa familiar. Resolveremos esto según mis condiciones, no las tuyas, dije fríamente. Iré a la corte para obtener pruebas de paternidad ordenadas por el tribunal, para demostrar si son de mi hermano o míos. Creo que todos tenemos derecho a saber cuál es la verdad, y no, nunca volveré a nada que lo involucre a él. Beth jadeó de shock y dijo, son tuyas y sabes que lo son. Creía que tenía una esposa amorosa hasta que llegué a casa el viernes, ¿no es así? Y mira cuán equivocado estaba al respecto, dije. Así que, basado en estas nuevas verdades que estoy aprendiendo a aceptar, debo asumir que es muy probable que en realidad no sea el padre tampoco. Después de todo, ambos sabemos que John podría haberme estado engañando durante años y divirtiéndose, porque yo era el gran tonto que pagaba por ello. Después de todo, John está dispuesto a tener sexo con cualquier mujerzuela dispuesta y ansiosa, si no le cuesta nada. Beth comenzó a sollozar, pero no tuve piedad, simplemente colgué el teléfono. Por un presentimiento, llamé a mi ex asistente ejecutiva Joan. Su esposo había pasado por su propio infierno de divorcio con su primera esposa años atrás. Perdón por molestarte, dije, pero realmente necesitaría la orientación de tu esposo sobre lo que estoy a punto de enfrentar. Permíteme hablar con David, dijo ella. Así que, espera un segundo. Lo hice y cuando regresó, dijo, David está en camino. Unos 30 minutos más tarde, David apareció. Le permití leer la petición de divorcio, y luego le expliqué todo lo que había sucedido desde el viernes. Aclaremos esto, dijo David, no tienes idea de cuándo comenzó la aventura, aparte de lo que has escuchado de un tercero. Eso es cierto y se escuchó de un tercero, dije. Quien lo escuchó directamente de alguien, que habló con Beth directamente. Entonces, a los ojos de la corte, estarás justificado debido a la situación familiar en solicitar que se demuestre que son tuyas, antes de proceder con cualquier otra cosa, dijo David. De la misma manera que descubriste quién es su amante, implica una deliberada decepción a largo plazo por parte de ellos en tu contra. El juez Donald McDonald requerirá pruebas biológicas antes de tomar cualquier decisión. El juez se basa en hechos concretos, no en creencias personales o presentaciones de sus propios hechos. ¿El juez es tan estricto?, pregunté. Sí, me llevó 6 meses resolver mi divorcio. Pero puedo decir honestamente que al final ninguno de nosotros quedó contento con cómo lo resolvió, explicó David, porque puso las necesidades de nuestros hijos primero. Para ser honesto, ahora tengo que decir que su decisión final fue correcta. Ofrecí un trago a David y nos sentamos a charlar sobre su relación con Joan, cuando escuchamos un camión entrar en mi entrada. Me levanté y miré por la ventana de la sala de estar para ver que era mi hermano John. Sin vergüenza, ese idiota se atreve a aparecer aquí después de lo que me ha hecho, dije. Ojalá tuviera uno de los 22 de mi papá en la casa. David dijo, siéntate, hablaré con él, y si no se va, le mostraré mi placa. No creo que quiera tratar con la policía. Abrió la puerta principal y bajó la ventana de la puerta de pantalla, para que pudiera escuchar su conversación antes de salir. Después de cerrar la puerta de su camioneta con ira, John gritó, ¿dónde demonios está mi estúpido hermano? Le dije que podríamos sentarnos y resolverlo. Pero el idiota no escuchaba, pero ahora tendrá que hacerlo, porque tengo algunas cosas que necesito aclarar con él ahora mismo. Si no escucha, le meteré mi puño por la maldita garganta hasta que lo haga. No,
dijo David, necesitas irte a casa y calmarte antes de hacer algo de lo que luego te arrepentirás. Que te den, idiota, aparta de mi camino. Dejé a Beth llorando porque él está cuestionando la paternidad de sus hijas, dijo John. Él necesita que le aclaren esto y yo soy el idiota que lo va a hacer. Entonces, ¿cuándo comenzó la aventura?, preguntó David. Hace unos 5 años, si es de tu incumbencia, respondió John. Interesante, porque Beth le dijo a tu madre ayer en tu casa que comenzó hace 2 años, dijo David mientras sacaba su placa para mostrarla. Tengo que preguntarme cuál es la verdad, porque está claro que ambos, por sus propias declaraciones, están haciendo que el otro parezca nada más que un mentiroso. Vi cómo el rostro de John se ponía blanco mientras David continuaba. Así que después de convertir a James en un cornudo, ¿se suponía que tu hermano James debía aceptarlo y seguir como si nada hubiera pasado? ¿Tengo razón en lo que pensaba Beth y tú? ¿Era su plan entonces gradualmente romperlo y convertirlo en su perra sumisa personal? ¿Qué les da el derecho de creer que tu hermanito debe hacer lo que se le dice por ti? John estaba atónito, no sabía qué decir. Me mostró que ninguno de los dos se había sentado con el otro para realmente entender toda esta situación. David continuó diciendo, me pregunto qué dirá el juez cuando le muestre el vídeo grabado de nuestra conversación. Te sugiero que vuelvas al camión y prepares a Beth para las pruebas de paternidad que vendrán, dijo David. Tiene que ser así, porque ahora podemos confirmar que lo que ambos explicaron sobre su relación no tiene credibilidad. Y cualquier explicación que den será solo más mentiras diseñadas para tratar de calmar la situación. Vi a mi hermano caminar de regreso al camión, con la realización de que las cosas estaban resultando muy diferentes de lo que habían planeado. David esperó hasta que se alejó antes de regresar a la casa. ¿Cuál es el nombre de tu abogado?, preguntó. La contactaré el lunes y le enviaré una copia de esta grabación de la cámara. Abrí mis mensajes de texto y le copié el nombre y el número de teléfono de la señora para su información. ¿Por qué trajiste tu cámara de policía?, pregunté. Es práctica común en todas las situaciones domésticas, explicó David. Cuando Joan me dijo por qué querías hablar conmigo, supe que en el corto tiempo que había transcurrido, cualquier cosa podía suceder, así que vine preparado. Dile a Joan que voy a salir de la ciudad después de ver al abogado, dije. Creo que es mejor que me mantenga fuera del área por un tiempo, debido a lo que va a suceder mañana. ¿Hay algo por lo que podrían llamar a la policía?, preguntó David. Nuestra hermana mayor ha sido nombrada CEO de la empresa familiar esta mañana. Mañana nombrará a Carl Robertson como presidente, revelé. Él era mi segundo al mando. Joan ha trabajado tan de cerca con él como yo, y probablemente se convertirá en su asistente ejecutivo. El actual presidente, mi hermano, será degradado a vicepresidente. ¿Por qué está sucediendo esto?, preguntó David. Mi madre no quiere que mi hermano destruya lo que ella sabe que mi padre y yo hemos construido, dije, antes de que encuentre un comprador para ello. Entonces estoy de acuerdo con tu razonamiento, dijo David. Si fuera tú, estaría listo para irme después de la cita con el abogado. John estará furioso porque lo verá como tu culpa. Por lo que he aprendido sobre tu hermano, es impulsivo y reacciona sin pensar. Tontos como ese son capaces de hacer cualquier cosa. Después de que David se fue, limpié la cocina y luego fui a Ace Hardware, donde compré un nuevo juego de cerraduras para todas las puertas. Me llevó unas 2 horas hacerlo. Estaba a punto de comenzar a cambiar el sistema de códigos en el sistema de seguridad de la casa, cuando sonó mi teléfono celular. Miré la información del llamante y me preparé. Era el padre de Beth. ¿Qué está pasando, James?, preguntó. Mis nietas me han estado llamando desde un número de teléfono que no conozco, porque Beth les ha confiscado sus teléfonos celulares y tu teléfono nunca está encendido. ¿Le preguntaste a Beth por qué?, pregunté. He intentado, pero todo lo que dirá es que es un asunto personal y que nos explicará todo más tarde, dijo. Katie y yo ya hemos tenido suficiente, queremos algunas respuestas ahora. Beth se mudó el viernes, dije. Me llamó a casa del trabajo, justo cuando los mudadores estaban terminando y me entregó los papeles de divorcio. Dijo que se había enamorado de otro hombre y que su nombre no importaba. ¿Estás hablando en serio, James?, preguntó mi suegro en voz baja. Temía que sí, los mudadores me dieron su nueva dirección porque tu hija no pudo ser honesta conmigo, expliqué. El hombre con el que se mudó es mi hermano mayor. Según lo que la familia ha escuchado de ellos, su relación ha estado ocurriendo de 2 a 5 años. Dependiendo de a quién le preguntes. Mi instinto me dice que ha estado ocurriendo mucho más tiempo que eso. Beth no quiere que tenga ningún contacto con Billu y Bri. Ella, en su petición de divorcio, solicita que solo se me permita una visita supervisada de 1 hora al mes con ellas. ¿Por qué querría hacer eso?, preguntó él. Has sido uno de los mejores padres que he visto. Creo que ella no cree que yo sea el padre biológico de sus hijas, dije. Así que mi abogado, cuando vayamos a juicio, pedirá que se hagan pruebas de ADN para confirmar cuál es la verdad. Solo para que sepas, ya no estoy asociado con el negocio familiar de ninguna manera.
Parece que ya tiene una idea de quién podría ser el padre real de ellos, dijo el padre de Beth. Si ella tiene razón, podemos suponer que nos ha estado mintiendo a todos toda su vida. ¿Qué debo decirles a mis nietas cuando vuelvan a llamar? Lo que ellas y yo no hemos estado recibiendo de su madre durante mucho tiempo, la verdad. Tan pronto como nos despedimos, volví al trabajo restableciendo todos los códigos. Decidí salir a comer algo, así que fui a Golden Corral. Poco después de las 11 de la mañana, salí del despacho del abogado. Ella, al igual que yo, coincidió en que era un lío completo. David le había enviado el archivo de vídeo, que ella pensó que sería explosivo, porque haría que el juez cuestionara la credibilidad propia de la demandante. Mi abogado creía que, con su propia estupidez, me habían puesto en la delantera de ahora en adelante. Acababa de salir del banco, después de cancelar todas las tarjetas de débito y crédito a nombre de mi esposa. También había sido eliminada de todas las cuentas bancarias. Mi próxima parada fue la oficina de bienes raíces, para darle el código de acceso y la nueva llave de la casa. Con eso hecho, me puse en marcha hacia el sur. Había estado en la carretera aproximadamente 1 hora cuando Joan llamó. Solo para asegurarme de que estás en la carretera, dijo Joan. Connie acaba de llegar y la están dirigiendo a la oficina de Carl Robertson. Salí hace aproximadamente 1 hora, después de dejar las llaves de la casa con el agente de bienes raíces. Dije. Me dirijo al sur sin un destino específico. Te llamaré después para informarte cuando suceda, dijo Joan. Envíame un mensaje de texto como advertencia para que tenga la oportunidad de detenerme, dije antes de despedirme. Conduje un poco más hasta que encontré la siguiente área de descanso. Finalmente, lejos de tenerlo justo delante de mí, dejé que todo saliera. Afortunadamente, al ser el mediodía, nadie más se detuvo. No sé cuánto tiempo estuve en el área de descanso, antes de salir para estirar las piernas y dar un paseo por el lugar. Acababa de regresar a mi coche cuando un coche de policía entró, se detuvo junto a mí y bajó del coche. Estaba sentado al otro lado de la carretera, observando a los que excedían el límite de velocidad cuando entraste, dijo el oficial. Después de 2 horas, estaba un poco preocupado. Así que pensé que vendría y comprobaría si había algún problema real. Para ser honesto, acabo de pasar 4 largos días en una montaña rusa emocional, dije. Decidí dejarlo salir, así que pensé que era mejor no conducir. ¿Comienzo de un divorcio inesperado?, preguntó con una sonrisa. Sí, ¿cómo lo supiste?, pregunté. El camino hacia el sur, sin rumbo fijo, parece venir a la mente de todos los hombres, dijo con una sonrisa. Abrió el maletero y sacó 2 botellas frías de Coca-Cola y me ofreció una. Todavía estábamos charlando cuando llegó el mensaje de texto. ¿Necesitas privacidad?, preguntó mientras estábamos allí parados. No, pero quizás disfrutes escuchando la llamada que está por venir, porque estoy a punto de averiguar qué pasó con el empleo del amante de mi esposa, dije. El mensaje de texto era para darme tiempo para encontrar un lugar donde detenerme. Tan pronto como llegó la llamada, la contesté y puse el altavoz. ¿Cómo fue, Joan? Carl Robertson aceptó temporalmente el puesto de presidente, después de enterarse de que tú lo habías sugerido, dijo Joan. Juntos, Connie y él entraron en la oficina de John y le informaron de su destitución. John no lo tomó bien y rechazó el puesto de vicepresidente. Entonces Carl dijo con una sonrisa, supongo que has decidido renunciar. Déjame llamar a seguridad para que te escolten afuera. John seguía jurando y maldiciendo acerca de ti porque sentía que todo esto era obra tuya. Así que, mi hermano ha perdido su trabajo y se ha unido a los desempleados como yo, dije. Oh, para John eso tiene que herir mucho su orgullo. Fuera de registro, James, por lo que he oído, creo que ese era el plan de Connie y tu madre desde el principio, dijo Joan. Tengo que irme, espera una llamada de Connie en breve. El oficial de policía vio una gran sonrisa en mi rostro mientras comenzaba a explicar. Mi esposa de 17 años me dejó por mi hermano el viernes pasado. Renuncié como vicepresidente de la corporación familiar privada ese mismo día, y exigí que encontraran una manera de comprar mis acciones. Nunca vieron venir esto. Justo después de terminar de explicar todo el lío, Connie llamó, así que activé el altavoz. Oye, ¿cuándo puedes volver aquí?, y preguntó Connie. ¿Por qué, según lo que he escuchado, tienes todo bajo control?, dije. No me necesitas. Carl es el hombre adecuado para el trabajo. Listillo, no sabes nada, dijo. Mi esposo pasó todo el fin de semana organizando la financiación para que puedas comprar las acciones de tu hermano. Nuestra madre quiere sacarlo. Él utilizará un préstamo empresarial de un tercero para lograrlo. Así que vuelve aquí para que Carl pueda asumir el puesto de vicepresidente, que aceptó solo si tú volvías como presidente. Hermanita, nos veremos en casa de mamá alrededor de las 6 esta noche, dije. ¿Es lo suficientemente pronto? Dile a Joan que ordene muebles nuevos para mi nueva oficina. Y para la oficina que corresponde al nuevo puesto que ocupará como mi asistente ejecutiva. Que limpie las habitaciones y las pinte de nuevo.
Que ella decida los colores, ya que me conoce bastante bien. Le daré un aumento del 10% cuando la vea por la mañana. Con eso dicho, nos despedimos. Tenía una gran sonrisa en mi rostro. ¿Cuál es el nombre de tu empresa?, preguntó el oficial. Paris Electrical, dije. Estamos en aproximadamente un tercio del estado y siempre estamos expandiéndonos. Tu lema es que ningún trabajo es demasiado grande o demasiado pequeño, dijo. Así es, ese era el dicho favorito de mi padre, así que lo adoptamos como nuestro lema hace años, dije. Y personalmente aún siento eso. Hablamos durante unos minutos más, luego me entregó su tarjeta de presentación y antes de separarnos, me indicó dónde estaba la próxima salida para que pudiera cambiar de dirección. Me siguió hasta allí. Estaba agradecido por la amistad que me había mostrado el oficial de policía ese día. Y cuando encontré el punto de salida, tomé la salida mientras él seguía adelante. Cuando regresé a la ciudad, miré su tarjeta. Daba la ubicación de la división y su número de teléfono móvil. Tomé la tarjeta y la guardé en mi billetera para mantenerla segura. Era cerca de las 5:30 cuando llegué a casa de mis padres. Salí del coche y caminé hacia la puerta principal. Antes de llegar, mi madre ya estaba allí para recibirme. Ninguno de los dos habló, simplemente nos abrazamos compartiendo un momento tierno. Me enteré de que Connie estaba en el aeropuerto para recoger a su esposo que estaba volando. Él quería exponer sus planes conmigo para comprar las acciones de John. Mi padre había sido inteligente cuando lo había configurado, porque no podíamos vender nuestras acciones sin la aprobación de los otros dos accionistas. Mamá y yo pudimos charlar bien antes de que sonara mi teléfono celular, era el padre de mi esposa. Hola, papá, dije, ¿qué pasa? ¿Has escuchado los rumores que han estado circulando sobre tu hermano en los patios de trabajo por esta parte del estado?, preguntó. Déjame ir a otra habitación, papá, antes de responder eso, dije mientras salía de la habitación en la que estábamos mi madre y yo. Ahora puedo hablar y sí, he escuchado, dije. Pero para ser honesto, nunca he visto nada que me haga creer ninguno de ellos, ¿por qué? Tiene mucho material para adultos en una computadora en su oficina en casa del tipo que no quieres que la policía vea, dijo papá. Billu y Bri lo descubrieron anoche y nos llamaron. Tienen miedo legítimo de estar en la misma habitación que él. Las recogimos en la escuela y no sé qué hacer. Llama a Joan a este número y dile lo que las niñas te dijeron, también dile que estás dando a las niñas refugio. Hasta que se pueda verificar que no corren peligro de ser expuestos a alguien que podría ser un pervertido. En ningún momento reveles tu nombre y no uses tu propio teléfono. Ve y compra uno de esos desechables por $20. Así que, nada de escuela durante unos días y tenemos que mantenerlas escondidas, dijo. Pero, ¿por qué debería llamar a Joan? Ella trabaja para mí y su esposo es policía, dije. Su esposo será el primero en quien ella llame, luego seré yo y papá, gracias. Te debo una grande por proteger a mis hijas. Finalmente, me dijo, te dejaré hablar con tus hijas. Todavía estaba hablando con ellas media hora más tarde, cuando mi madre entró y dijo que la policía estaba aquí, y quería hablar conmigo. Les dije a mis hijas que tenía que irme. Limpié todas mis conversaciones de texto antes de entrar a la otra habitación. David, qué bueno verte, dije, ¿en qué puedo ayudarte? Vine aquí para ver si tu madre sabía dónde estabas. Tus hijas están desaparecidas, y tu teléfono estaba ocupado cada vez que llamaba, dijo. Beth ha presentado una queja oficial acusándote de secuestrar a tus propias hijas. Miré a mi madre, cuyo rostro mostraba gran preocupación. Bueno, David, estoy feliz de aclararlo. ¿A qué hora desaparecieron mis hijas?, pregunté. Justo después de las 2:30 de esta tarde, reveló David. Metí la mano en mi billetera y le entregué la tarjeta del policía estatal y dije, llámalo ahora mismo. Creo que sería mejor que supieras por ti mismo cómo lo conozco. Observé cómo David lo llamaba. Mi madre se acercó a mi lado, la abracé amorosamente. Ella sabía que no estaba preocupado. Escuchó el lado de la conversación de David, y vio la enorme sonrisa que se le dibujó en el rostro al finalizar la llamada. Debería haberlo sabido, dijo David. Tienes la coartada perfecta. En el momento de su desaparición, estabas compartiendo una Coca-Cola fría hablando de tus problemas. A 1 hora de distancia, con uno de nuestros compañeros de azul. En ese momento, David recibió 5 notificaciones de mensajes de texto seguidos. Así que miró su teléfono celular y dijo, discúlpame un momento, tengo que llamar a alguien, vuelvo enseguida. David salió y regresó unos minutos después y me pidió que habláramos en privado. Fuimos a la habitación de la que acababa de salir, y cerré la puerta asegurando nuestra privacidad. ¿Qué sabes sobre los rumores en el patio de trabajo sobre tu hermano mayor?, preguntó. La mayoría de los hombres con los que trabajaba dicen que a mi hermano le gustan más jóvenes de la edad legal, dije. Desde que empecé a salir con chicas, mantuve a mis novias tan lejos como pude de él porque, aunque nunca había visto nada, tenía mis sospechas, así que jugué seguro. ¿Por qué?
Parece que tus hijas descubrieron algo que no deberían en la computadora de tu hermano en casa que las asustó, dijo. Le contaron a alguien en la escuela, y les han concedido refugio hasta que investiguemos completamente. Me senté y puse mi cabeza entre mis manos y dije, cuando me reconecté con Beth por primera vez cuando tenía 17 años, estaba en una fiesta. Esa noche fui a recoger a mi hermano porque estaba borracho y ella me pidió que la llevara a casa. Ahora me pregunto si John fue su cita esa noche. Eso explicaría muchas cosas, ¿verdad?, dijo David. Desearía que hubiera alguna forma de que pudieras demostrarlo. David se acercó a donde estaba sentado y susurró. Dile a quien esté protegiendo a tus hijas que no los acusaremos, pero necesitaré unos días para resolver esto. Tu error fue darles el número de mi esposa. Mi esposa supo que te habían llamado hace una hora y te preguntó qué deberían hacer. Son los padres de Beth, no tenía ni idea, dije. Pero les dije que compren un teléfono desechable para llamar a tu esposa. David se rió y dijo, agradece tener unos suegros que se preocupan tanto. Veré a un juez mañana por la mañana, para obtener una orden de registro en la computadora de tu hermano. Déjale saber que tal vez necesite que tus hijas le cuenten al juez lo que vieron. Regresamos a la sala y luego escolté a los dos oficiales hasta la puerta principal. Justo cuando abrí la puerta, Beth entró. ¿Estás arrestando a James por secuestro, oficial?, preguntó. No en este momento, dijo David. Tu futuro exesposo tiene una coartada irrompible. Estaba sentado con un oficial de policía hablando de ti cuando tus hijas desaparecieron. El rostro de Beth se puso pálido, estaba tan segura de que iban a estar conmigo. Supongo que tal vez las niñas se han escapado porque no quieren vivir contigo, Beth, dije. David, ¿crees que debería ir a casa en caso de que aparezcan? Creo que esa es la idea más inteligente que he escuchado en todo el día. Después de todo, son lo suficientemente mayores para decidir con quién quieren vivir, dijo David con una gran sonrisa. Lo único que te mantiene alejado de tus hijas es su madre de todos modos. Solo dame un llamado si aparecen. Observé cómo el oficial de policía se alejaba antes de voltearme hacia Beth y decir, la noche en que te llevé a casa cuando fui a buscar a mi hermano porque estaba borracho, ¿él era tu cita? La expresión en el rostro de Beth lo reveló todo, así que añadí, supongo que ahora sé cuánto tiempo llevas acostándote con él a mis espaldas, ¿verdad? Mi madre, enfurecida, gritó, James, echa a esa mujerzuela de mi casa ahora mismo y hazle saber que si vuelvo a ver a esa zorra, usaré uno de los rifles de mi difunto esposo y le pondré una bala entre los ojos yo misma. Miré a Beth y dije, yo correría si fuera tú, ella podría cambiar de opinión y matarte en este momento. Nunca había visto a Beth tan asustada en mi vida. Creo que le tomó 10 segundos llegar a su auto. No pude evitarlo, pero me eché a reír mientras ella se iba apresuradamente. Bien jugado, mamá, dije, ella realmente lo cree. Ella mejor que lo crea porque lo digo en serio, respondió ella. Abrí mi teléfono celular y llamé al padre de Beth. Papá, ¿puedes traer a mamá y a las niñas a casa de mi madre para cenar? ¿Estás hablando en serio?, preguntó él. Vamos a celebrar el regreso de mis hijas a la familia, dije. No habrá más problemas con Beth ni con la policía. Estamos en camino, dijo él. Madre, las niñas necesitarán quedarse aquí hasta que pueda comprar muebles, ¿está bien eso?, pregunté. ¿Por qué no se mudan aquí al menos hasta que todo el divorcio esté hecho?, dijo mamá. Así pueden estar libres de los recordatorios del daño que Beth les ha hecho a todos. Puedo llevarlas y recogerlas del colegio, pero mañana las llevaré de compras para ropa nueva. Me parece bien, dije mientras me acercaba y la abrazaba. Asegúrate de comprarles nuevos teléfonos celulares. Beth se los quitó cuando las llevó a vivir con John para que no pudieran contactarme. Mamá entró en la cocina, para informar al personal de cocina que habría 4 personas más en la cena a las 8. Salí y saqué mis maletas del coche y traje los trajes que tenía colgados. Mamá me dijo cuál sería mi habitación, así que subí mis pertenencias a esa habitación. Beth no estaba contenta. Estaba preocupada hasta el punto de estar enferma por sus hijas. Estaba segura de que había sido James quien las había llevado. Fue bruscamente demostrada estar equivocada, y su verdadera relación con John había quedado completamente expuesta. Fue John quien le había quitado la virginidad antes que James, y ella había vuelto a conectar con él. John las había dejado solas una vez que habían comenzado a reconectarse. No fue hasta después del nacimiento de su segunda hija, que John decidió que tenía que reclamar lo que siempre había considerado suyo. Ella había resistido sus intentos de tener una relación sexual durante mucho tiempo. Fue una tarde de miércoles, con ambas niñas en la escuela primaria, que él apareció en su casa justo después del almuerzo. James estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios. Ella lo dejó entrar. Él trató de tomarla en sus brazos, y ella lo empujó. John dijo en voz alta «Ya basta de esta mierda», y la agarró. Antes de que ella tuviera la oportunidad de alejarse de él le dio un beso en la boca. John dijo «Me encanta, tu cuerpo lo está admitiendo, has estado deseando esto tanto como yo».
Entrégate al placer de ser propiedad de un verdadero hombre y no de una pobre imitación. Mi débil hermano nunca podrá darte lo que te doy yo. Ahora que hemos encontrado el paraíso, veamos si puedo llevarte al cielo. Jon dijo en voz alta a las paredes vacías, a los que ven y a los que no, que se sepa que reclamo a esta diosa como mi mujer, mi esposa, y la respuesta de su cuerpo muestra su acuerdo voluntario. Ella le permitió voluntariamente que la tomara 3 veces esa tarde. De hecho, la llevó al cielo y de vuelta. Hace unos 6 meses, después de casi ser atrapados por su hija mayor, Jon decidió que era el momento de que los dos admitieran públicamente su vínculo emocional, mudándose juntos. Habían estado tan seguros de que James, el tranquilo, aceptaría su relación y después de unos meses difíciles, las cosas se calmarían. Pero, se habían equivocado, él fue lo contrario. Había causado una tormenta que nadie había visto venir al renunciar de la manera en que lo hizo. Ahora estaba cuestionando la paternidad de sus hijas. Jon había llegado a casa esta tarde, para informarle que lo habían sacado de su propia empresa por la nueva CEO, su propia hermana. Luego, se fue a hablar con un abogado corporativo para ver qué podía hacer legalmente al respecto. Fue la agente inmobiliaria con el que James había enlistado su casa el que obligó, tanto a Jon como a ella, a darse cuenta de lo que habían hecho involuntariamente a James. Habían destruido su vida y hecho que todo en lo que creía fuera una mentira. Ahora estaban enfrentando las consecuencias de su propio comportamiento, y el odio que estaba generando. Nunca habían visto que lo habían marcado como un cornudo. Demonios, ni siquiera sabían lo que significaba hasta que lo buscaron. La visión de la sociedad implicaba que la mayoría de los cornudos no eran, a los ojos del mundo, un hombre real, sino alguien diseñado para ser sumiso a otro como si estuvieran poseídos. Para James, tenía que ser el insulto final, por eso nunca serían perdonados. Incluso sus padres ahora estaban rechazando contestar sus llamadas. Los había llamado 5 veces para averiguar si habían escuchado algo sobre sus nietas. Ni siquiera sus mensajes de texto eran respondidos. Se preguntaba qué sabían. Beth sabía que tenía que encontrar una manera de cerrar la gran brecha entre ella y James. Necesitaban empezar a hablarlo todo. Levantó el teléfono y lo llamó para averiguar si había escuchado algo sobre sus hijas. Él contestó en el tercer timbre. James, ¿has escuchado algo sobre las niñas?, preguntó. No, no he escuchado nada, dijo él, pero no creo que necesites preocuparte. ¿Por qué sientes así?, preguntó ella. Porque si tienen la misma suerte que tú, serán recogidas por un hombre como Jon, dijo él. Quien las entrenará a ambas para ser mujerzuelas ansiosas y dispuestas, como Jon hizo contigo. Beth terminó la llamada y se quedó sentada en su coche, llorando desconsoladamente. James acababa de señalar cruelmente cómo probablemente la mayoría veía la relación entre Jon y ella. James había dejado muy claro antes, que ese era su mayor temor. Que sus hijas se convirtieran en nada más que fáciles mujerzuelas, por eso había dicho lo que dijo. Porque Jon, hasta que se reconectó con ella, siempre era conocido por tener una mujerzuela en su brazo. A los ojos de James, Jon acababa de llevar a casa a la mayor de todas. Se sentía avergonzada. Se sentía usada y poseída de una manera que nunca antes había experimentado. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo diferentes que eran los dos hombres que había amado. Uno quería que fuera una mejor persona en una vida llena de calidad y amor, el otro, la imagen del primero, pero una mujer que se vistiera y actuara con clase, pero que fuera una mujerzuela sexy y estuviera dispuesta a hacer todo. Para convertirse en lo que Jon quería en una relación, había vendido los principios y las morales con las que había crecido y todo el mundo lo sabía ahora. Había convertido su juventud salvaje en su modo de vida. Era una celebración en casa de mi madre, ya que mis hijas adolescentes no podían alejarse de mí. Los padres de Beth y yo no dijimos una palabra, pero nos abrazamos mucho. Para todos nosotros, habían sido 4 días muy difíciles. Las niñas estaban encantadas de ver a la tía Connie y al tío Tom. Durante la comida, les contamos a las niñas sobre nuestros planes temporales hasta que el divorcio se resolviera. Ambas estaban encantadas con eso. Con lo que estaba sucediendo, decidimos dejar los asuntos de negocios para mañana. El padre de Beth y yo estábamos dando un paseo afuera en la propiedad, para poder hablar en privado. James, ¿cuánto tiempo ha estado la relación entre mi hija y tu hermano?, preguntó él. Por lo que acabo de descubrir, puedo decir que intermitentemente desde la primera vez que la traje a casa. Desde la fiesta salvaje a la que asistía mi hermano. Beth admitió que Jon fue su cita esa noche. Los ojos del suegro se llenaron de lágrimas, y respondió con voz quebrada, entonces, ¿por qué Beth empezó a perseguirte a ti? Tengo que creer que Jon y Beth no eran serios entre ellos en ese entonces, dije. Esa noche me vieron bajo una luz diferente. Los primeros años de matrimonio fueron buenos. Creo que Jon empezó a desear lo que tenía y comenzó a perseguirla a ella.
John siempre fue el más agresivo entre ustedes dos, observó el padre de Beth. Le molestaba que te fuera tan bien en tu vida personal. Tu padre me dijo hace mucho tiempo que John sentía que siempre estaba tratando de estar a tu altura, porque tus estándares y enfoque en las cosas eran muy altos. Nunca supe eso, dije. Es triste que John haya arrastrado a Beth con él en la caída que él mismo ha creado. La policía confiscará su computadora en algún momento de esta semana. Si tiene lo que creemos que tiene en ella, Beth terminará recibiendo lo que deseaba darme. Visitas supervisadas de sus hijas. Después de lo que ha hecho, dijo el padre de Beth, se lo merece. Algunos tienen que aprender de la manera difícil que cosechas lo que siembras. Llegué tarde a la oficina el martes por la mañana porque estaba siendo egoísta. Estaba disfrutando de volver a conectarme con mis hermosas hijas. Mi madre irradiaba emoción, porque había pasado mucho tiempo desde que tuvo un día de chicas con sus nietas. Cuando entré por las puertas de nuestra sede central, los empleados estaban alineados y aplaudiendo. Carl Robertson estaba al final de la fila con Mary y Joan con él. Los tres me estrecharon la mano. Le dije a Carl que tan pronto como la oficina del presidente estuviera redecorada y lista, rediseñaríamos la oficina del vicepresidente según sus deseos. Esa mañana, en la sección de negocios del periódico diario, se publicó el anuncio sobre mi nombramiento como presidente y el ascenso de Carl a vicepresidente, ya que John Tate ya no estaba con la organización. Ahí fue cuando empezó a sonar el teléfono. Tanto Carl como yo estábamos inundados de nuevas oportunidades comerciales que estaban llegando. Joan y Mary descubrieron que, la mayoría de ellas, eran debido al hecho de que John ya no estaba asociado con la empresa. Parece que no era muy querido en general. Me hizo preguntarme cuánto negocio le había costado a la firma a lo largo de los años. Salí de la oficina ese día y fui a recoger el resto de mi ropa de mi antigua casa. Había llamado a mamá y sabía que aún estaban de compras. Había estado allí media hora y estaba cargando el maletero del coche, cuando fui atacado por detrás. Mi hermano mayor había aparecido. La última vez que peleamos, me había golpeado gravemente. Agarré la llave de rueda y la golpeé en el costado de su pierna. Con ese golpe, me soltó. Supongo que un vecino lo había visto y llamó a la policía, vinieron a separarnos. Para ese momento, ninguno de los dos estaba en las mejores condiciones, pero al menos yo aún estaba de pie. Los policías pudieron ver que John había estado bebiendo. Al ser el agresor, lo arrestaron. Me desplomé y me desperté en el hospital. Me enteré de que tenía costillas rotas que se habían desplazado, pero pensaban que con un par de días de descanso volverían a su lugar. Había mucho sangrado interno, mi cuerpo estaba lleno de morados, al igual que mi cara. Mi madre dijo que parecía uno de los personajes enfermos de la película Soylent Green. A John se le iba a acusar de agresión agravada. Mis hijas estaban emocionalmente afectadas por cómo me veía y lo que había pasado. Billu y Bri, lo que me pasó fue resultado de que su madre y su tío están actuando por sus emociones, porque no pueden controlarlas. Las personas que son llevadas así, pierden la capacidad de ver las cosas lógicamente, dije. Esto, a la larga, hace que empeoren su situación. Yo me recuperaré, pero con el daño a largo plazo que se están haciendo ellos mismos, puede que no. Las niñas y mi madre se quedaron conmigo hasta que me quedé dormido. Connie, mamá y Tom entraron en la habitación del hospital, donde me habían colocado al día siguiente por la mañana. Para obtener el préstamo que quería Tom, se nos exigía que aceptáramos expandirnos hacia la parte norte del estado. Parece que uno de nuestros competidores al norte estaba en problemas financieros, y no podía encontrar los fondos que requerían. Como resultado, acababan de presentar la bancarrota del capítulo 7. La compañía estaba siendo liquidada, porque las deudas superaban con creces el valor de todos los activos. Él sugería que interviniéramos, y ofreciéramos completar todos sus contratos existentes, y hacer una oferta baja por todo su equipo y edificios existentes. Dije, ¿por qué no simplemente compramos el control de sus acciones? Tom explicó que su carga de deudas era simplemente demasiado grande, y luego nos encontraríamos con sus contratos sindicales, que estaban cargados con altas pensiones y compromisos médicos, lo que terminaría poniéndonos en la misma situación. Entonces, mamá sorprendió completamente a los tres cuando dijo, James ha sido el presidente de facto de la empresa durante años, todos lo sabemos. Cuando Jacob estaba vivo, era James quien llevaba la carga y él lo sabía. Aunque James hablaba con él a diario para mantenerlo informado y obtener su aprobación, era James quien estaba al mando. Tom, quiero regalarle a James el 27% de las acciones necesarias para darle control completo, porque no podemos garantizar que John aceptará vender. El resto lo estoy dando a Connie. Todos sabemos que tengo lo suficiente, gracias a la sabiduría de James al manejar mis inversiones, para vivir cómodamente el resto de mi vida, dijo. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Yo sí, dije. Si vamos a hacer algo tan grande, solo aceptaré todo esto si Tom finalmente se une como nuestro director financiero. Sé que puede ser un golpe para su salario,
Pero ese es el sacrificio que tendrá que aceptar. Connie se le llenaron los ojos de lágrimas. Porque nuestro padre nunca había aceptado realmente a Tom como parte de la familia. Había algo en la personalidad de Tom que había molestado profundamente a mi padre. Solo la oferta de mí a Tom significaba todo para ella. Diablos, agregué. Incluso pagaré el costo de tu mudanza y compraré la casa que tengas que comprar si dices que sí. Tom estaba desconcertado, no sabía qué decir. La empresa para la que trabajaba siempre asesoraba y hacía negocios para otros. Claro, ganaba buen dinero, pero sabía que James lo trataría bien, y eso era muchísimo más. Connie miró a su esposo y dijo, no te quedes ahí parado, di algo. Tom se acercó al lado de la cama y me ofreció la mano. Lo acepto y mientras nos estrechábamos la mano, dijo, sería un honor unirme. Mamá estaba eufórica de que su única hija regresara a casa. Después de que se fueron, llamé a Carl e informé cuáles eran los planes para el futuro. Me enteré de que los activos de la empresa y los contratos que estábamos persiguiendo habían sido apoyados por algunos en la capital estatal. Carl creía que había muchos favores siendo hechos bajo la mesa. Dejé en claro que si el tribunal aceptaba nuestra oferta, los cambios de nombre y todo lo relacionado tenían que hacerse rápidamente. Me soltaron el viernes. Mi madre estaba allí para recogerme y llevarme a casa, para que pudiera terminar de hacer las maletas y sacar el coche. Connie volaría para comenzar a buscar una casa por la mañana. Mi cuerpo había comenzado a sanar. Mi abogado de divorcios, al enterarse de la golpiza que recibí, había conseguido una orden de restricción para ambos, Beth y John. Los suegros habían venido a visitar 3 veces. Han sido 3 días tranquilos, dijo mamá. Me alegro porque les ha dado a las chicas tiempo para adaptarse. Hacía mucho que no tenía que explicar la diferencia entre las decisiones que toman las personas y las consecuencias que conllevan. ¿Cómo están emocionalmente mis hijas?, pregunté. Lo están manejando mejor de lo que yo hubiera pensado, dijo. Sin embargo, ambas necesitarán un tiempo a solas contigo de calidad. Entonces tendrán todo el fin de semana conmigo si es necesario, dije. Antes de volver a casa, voy a pasar por la oficina de vehículos, para recoger el material para que Bri pueda empezar a estudiar para su permiso de conducir. Tom ha entregado su renuncia y ha completado la valoración de la empresa, dijo mamá. Connie traerá el informe y la factura de su firma. Le ofrecieron un gran aumento salarial en un intento de retenerlo, pero lo rechazó de plano diciendo que su bono de contratación era una casa nueva. Mamá, Tom tiene el conocimiento que necesitamos para llevar a cabo este gran crecimiento sin problemas, dije. Además, traerlo al negocio familiar ya era hora. Si sentías eso, ¿por qué no se hizo antes?, preguntó mamá. No pude hacerlo, el presidente no lo aprobaba, respondí. Finalmente, llegamos a mi casa. Salí del coche y la agradecí, luego entré. Después de abrir la puerta principal, agarré el correo. En el montón de basura había una carta de Beth. Después de leerla, la tiré a la basura. Era demasiado poco y demasiado tarde, y no creía nada de ello. ¿Cómo puede alguien estar arrepentido de lo que hizo deliberadamente? Llamé a un servicio de limpieza y arreglé para que vinieran a quitar toda la comida, limpiar el lugar y cerrar el agua y todos los equipos. Les di el código de acceso para apagar la alarma, y dije que dejaría una llave en unas 2 horas. Me llevó alrededor de 1 hora terminar de hacer las maletas con toda mi ropa y cosas personales. Antes de irme, decidí afeitarme algunas partes de la cara. Era hora de un nuevo aspecto, así que dejé crecer un bonito bigote y perilla. David me llamó para informarme que acababan de registrar la casa de John y confiscaron su computadora. El abogado de John estaba en negociaciones tratando de reducir los cargos a cambio de una declaración de culpabilidad. Mis hijas ya habían regresado de la escuela a casa de mamá cuando llegué. Ambas me ayudaron a mover el resto de mi ropa y guardarla. Después, los 3 nos acostamos en la cama tamaño queen, y nos abrazamos mientras teníamos una larga charla. Uno de los temas que surgieron fue el acto de tener relaciones sexuales. Le dije, cuando tienes relaciones sexuales con fines sexuales es básicamente para satisfacer tus propias necesidades animales. Al hacer el amor antepones las necesidades y la satisfacción del otro. Al hacerlo estás reforzando el vínculo físico y emocional con tu pareja. ¿Qué unió al tío John y a mamá?, preguntó Billu. ¿Fue amor o solo la atracción sexual que sentían el uno por el otro? Tu tío deseaba lo mismo que yo, dije. Él, en lugar de apagarlo, lo dejó crecer hasta que le obligó a actuar en consecuencia. Puede que tu madre se sintiera dominada por él al principio, pero se sintió atraída por su naturaleza animal. Después de aquella primera y cruda sesión juntos, cada vez que se veían el recuerdo de aquel día les atraía el uno hacia el otro. Con el tiempo ese deseo les forzó a una relación duradera que les obligó a mentir y engañar a todos los que les rodeaban. Estaba preocupado de haber hecho que sonara complicado, pero me sorprendió que Bri dijera, básicamente, cada uno compró lo que el otro estaba anunciando, en lugar de tener suficiente moral para alejarse. ¿Qué quieres decir con eso?, dijo Billu.
Mi vestido rojo que tanto deseas, dijo Bri. Te lo sigo mostrando porque sé que lo quieres. Eso es lo que mamá y el tío John hicieron. En lugar del vestido rojo, usaron su apariencia física para provocarse mutuamente. Bri luego se levantó y salió de la habitación. Cuando regresó, tenía el vestido rojo que Billu quería. Entregándoselo a su hermana, dijo, lo que hice fue tan incorrecto como lo que ellos hicieron, pero en un grado diferente. Lo siento, hermana, el vestido es tuyo. Con eso, me levanté de la cama y abrí el cajón superior del tocador. Agarré el folleto y lo lancé a Bri, diciendo, es mejor que empieces a estudiar eso, porque puedes obtener tu licencia de aprendizaje en 3 meses. Bri chilló de alegría, gracias, papá. Mis niñas estaban creciendo. Ambas habían aprendido un concepto de vida muy importante y estaba muy orgulloso de ellas. Mamá les había preguntado a las niñas qué querían para cenar, y dijeron macarrones con queso. Fue divertido cuando nos sirvieron la versión antigua, horneada en el horno, junto con una muy buena chuleta de cerdo y frijoles horneados. Connie llegó a casa con un emocionante regalo para mí, lo cual fue muy apreciado. En sus tardes en casa, había completado la propuesta para el Tribunal de Quiebras, y todo lo que necesitaba era mi firma para ser enviada. Si se aprobaba, obtendríamos 123 nuevas ubicaciones y duplicaríamos nuestro tamaño. Carl y yo lo revisamos el lunes por la mañana y discutimos los pros y los contras. Después de firmarlo, hice que Joan lo escaneara para nuestros registros. Ella lo envió a la capital del estado, donde se encontraba el juez de quiebras a través de un mensajero del mismo día. Tan pronto como fue recogido, ella vino a informarme de ese hecho. Mientras se dirigía de nuevo hacia afuera, dije, Joan, informé a nómina que ahora tu salario es de 70.000 al año, a partir del próximo periodo de pago. Les dije que tu posición ahora se considera de nivel gerencial junior. Fue un verdadero placer ver los ojos de Joan llenos de alegría. Alrededor de las 3 de la tarde, Joan entró en mi oficina y cerró la puerta. James, necesitamos hablar en privado por un momento, dijo. David quería que te enteraras de lo que está sucediendo, así que me está utilizando como mensajera. Dejé lo que estaba haciendo, me levanté y caminé alrededor del escritorio. Después de mover una de las sillas, me senté justo enfrente de ella. Tienes toda mi atención, dije. Las imágenes son de todas las chicas que tenía John, explicó Joan. Todas ellas son chicas locales. David está buscando encontrarlas para averiguar cuál es su historia. David siente que podría ser una lista de trofeos de todas las chicas cuya virginidad ha tomado, porque la foto de Beth estaba entre ellas. Quiere ver si John tenía el mismo patrón de comportamiento con todas ellas. No me sorprende, dije. Algunos de los trabajadores cuando yo era joven decían que John tenía fotos de algunas de sus conquistas. Beth tenía 17 años, lo que significaría que John tendría 23, por lo que legalmente podría considerarse ilegal. Señala un patrón de comportamiento que David siente que se puede usar como ventaja en tu divorcio, reveló Joan. Significaría que tendrías que atacar directamente sus motivos, implicando que la única razón por la que quería que Beth se mudara era para tener fácil acceso a tus hijas. Con lo que estamos aprendiendo sobre John desde que fue removido de la empresa, dije. No tendré problemas en hacer eso, el problema es cómo hacerlo. David tendrá que redactar un informe interno oficial, explicó Joan. Será el fiscal del distrito quien decida qué hacer con la información. David traerá una copia en un disco a casa, que te entregaré. Suena bien para mí, y dile a David que le debo una, dije. Cuando llamé a David para informarle sobre lo que hiciste, quedó abrumado por tu generosidad. Ambos sabemos que fue un aumento increíble. Mary también ha sido recompensada, dije solo que no tanto como tú. Como asistente de Carl, ella también es gerencial junior ahora. El esposo de Connie se está uniendo como nuestro primer director financiero. Quiero que Mary y tú encuentren a la asistente más calificada, una dentro de nuestro personal actual, que ustedes dos sientan que podría encajar mejor con ustedes dos. Cuando la hayan elegido, los 3 nos sentaremos con ella y le explicaremos cuáles serán sus nuevas responsabilidades. Si acepta formar parte del equipo gerencial. Usaremos las oficinas vacías donde tenemos almacenados los muebles de John. Los utilizaremos para ellas. Realmente estás cambiando las cosas para mejor, dijo ella, ¿por qué? Muy pronto podríamos duplicar nuestro tamaño y expandirnos a nivel estatal. Habrá días en los que la alta dirección estará ocupada o fuera de la oficina, expliqué. Como nuestras asistentes ejecutivas, ustedes 3 serán quienes tomen decisiones en nuestro nombre, una vez que estén completamente establecidas y entrenadas. Así que, mejor asegurémonos de que Mary y yo podamos confiar en la que elijamos, dijo ella. ¿Cómo tú confías en nosotras? Cualquier problema relacionado con Mary y la nueva chica será parte de su nueva responsabilidad. Serán ustedes con quienes traten, dije. Si no pueden resolverlo, recuerden que siempre pueden pedirme consejo. Joan salió de la oficina con la mirada más orgullosa que jamás había visto. Cuando me fui al final del día, Mary y Joan estaban en una profunda discusión.
Mientras Carl y yo salíamos juntos, Carl me dijo que la nueva estructura para el futuro era brillante. Mary y yo estamos empezando a elaborar planes en caso de que nuestra oferta sea aceptada, dijo Carl. Recursos Humanos van a compilar una lista de quienes deberían considerarse para la reubicación y la promoción para las nuevas vacantes que se están creando. Es bueno que añadí un aviso de 30 días antes de la aceptación para que tengamos la oportunidad de prepararnos, dije. El esposo de Connie, Tom, se está uniendo como nuestro director financiero. Sin su arreglo financiero, no podríamos haber considerado hacer esto. John será contactado sobre la compra de sus acciones más adelante esta semana. ¿Hay algo pasando en cuanto al divorcio?, preguntó Carl. Tendremos una audiencia judicial esta semana para obtener una orden para las pruebas de sangre, dije. Fuimos los últimos en ser llamados ante el juez ese viernes. Me sorprendió saber que el juez Donald McDonald no era un hombre enorme. Por su reputación, había asumido que era alto y corpulento, pero en realidad, medía aproximadamente 1,70 m, alrededor de 80 kilogramos. Tenía un cuello muy pequeño con hombros anchos. Parecía tener unos 50 años. Mi abogada explicó la relación básica entre los tres de nosotros, explicando cómo Beth y yo nos habíamos reconectado. Pasó por cómo descubrí con quién se había enamorado, y la negación por parte de mi hermano cuando lo confronté. Luego presentó una declaración jurada de mi madre, revelando que Beth le había dicho que había estado ocurriendo durante 2 años. Luego reprodujo la grabación de la cámara de David. El juez McDonald mostró un gran interés en ello. Finalmente, me llamaron para explicar lo que aprendí el día en que Beth me acusó de secuestrar a mis propias hijas. Pude ver que el rostro del juez se preocupaba mucho. Cuando le conté cuál fue la respuesta de Beth cuando la confronté sobre el día en que nos reconectamos, su rostro cambió de color. Por un momento parecía realmente viejo. El abogado de Beth intentó explicarlo todo, y dio un honesto intento de contradecir nuestra presentación. Finalmente, el juez habló. Es evidente que hay suficiente evidencia circunstancial que sugiere que ha habido una relación sexual intermitente entre Beth y John Tate, durante más tiempo del que duró el matrimonio entre Beth y James Tate. Eso implica que uno de los hermanos podría haber intentado transmitir su paternidad al otro. Eso deja claro que hay un 50% de posibilidades de que cualquiera de los dos pueda ser el padre. La única manera de saber la verdadera paternidad de las niñas, debido a que es naturaleza humana que nuestros recuerdos cambien con el tiempo, es tener una comparación de ADN de ambos posibles padres con las niñas en cuestión, continuó el juez. Lo que más pesa en esta decisión es el vídeo de las revelaciones de John Tate al policía y su respuesta. Cuando todos los problemas se resuelvan, el divorcio será otorgado a James Tate por adulterio. Beth estaba devastada, y John me miraba con pura ira. Aunque el juez no lo dijo explícitamente, estaba insinuando que me habían estado manipulando toda mi vida. Tenía una gran sonrisa llena de satisfacción en mi rostro. Cuando nos estábamos preparando para salir, todos notamos a los padres de Beth y a su hermano mayor parados allí, listos para salir de la sala. Pude ver el dolor y la tristeza en sus ojos. Habían estado allí durante toda la audiencia. Supongo que sus padres tenían la esperanza de que todos estuviéramos equivocados en nuestro pensamiento. Beth comenzó a caminar hacia ellos. Ellos le dieron la espalda y salieron por la puerta. Todos entendimos el mensaje que acababan de darle a Beth debido a sus creencias religiosas. A partir de este día, ella sería rechazada. En la sociedad de hoy en día, era como si estuviera muerta en vida. Me acerqué a Beth con mi abogado a mi lado. Beth, debes estar extremadamente orgullosa. No muchos pueden decir que han destruido 2 familias en menos de un mes, dije. Estoy seguro de que te complacerá saber que tanto Billu como Bri están bien. Mi abogado y yo seguimos nuestro camino hacia afuera, mientras Beth comenzaba a sollozar. Salimos afuera y la familia de Beth me estaba esperando. Mamá, papá, ¿quieren quedarse con las niñas este fin de semana?, pregunté. Les daría la oportunidad de pasar tiempo con su tío favorito. Mamá se emocionó y me abrazó, y dijo, nos encantaría. Ted, el hermano de Beth, extendió la mano y dijo, es bueno verte, viejo amigo. Si mis hijas no te agotan mañana, dije mientras estrechaba su mano. ¿Qué tal si salimos a cenar tarde y luego tomamos unas cervezas? Voy a volver a casa para quedarme, James, dijo. Me estoy haciendo demasiado mayor para seguir el ritmo de los jóvenes, 20 años es suficiente. Así que estoy en casa con la familia por un par de semanas, para buscar casa y encontrar un trabajo. Justo entonces sonó mi teléfono celular, era Joan, así que contesté diciendo, ¿qué pasa? Acabamos de recibir la noticia de que la cuenta regresiva de 30 días ha comenzado, dijo Joan con emoción. Gracias, y dile a Carl que acabo de encontrar al jefe para nuestro departamento de recursos, dije. Eso es si puedo convencerlo de que venga con nosotros. ¿Cómo fue en el juicio de divorcios?, preguntó Joan. Te contaré cuando regrese a la oficina, dije, adiós. Ted, 60.000 al año para empezar hasta que demuestres lo que vales. Y una revisión después de los primeros 6 meses como jefe del nuevo departamento de recursos, dije.
¿Lo aceptas? ¿Qué implica?, preguntó Ted. Gestión de compras y distribución y control de inventario, para 3 centros de distribución hacia nuestras tiendas minoristas y sitios comerciales en los que estamos trabajando. La mayoría de los trabajos residenciales se realizan a través de nuestras tiendas minoristas, y nuestros suministros contratados se entregarán en el lugar desde uno de los centros, expliqué. Maldición, ¿estás hablando en serio?, dijo él. Por supuesto, lo aceptaré. James, dijo el padre de Beth. Llévalo a ver tu casa, si está interesado, yo cubriré su pago inicial. Así que eso hicimos. Dado que había estado en el extranjero la mayor parte del tiempo con su familia, la mayoría de las cosas que tenía allí serían vendidas antes de regresar. Empezarían de nuevo con básicamente nada. Después de mirar la casa con su esposa y averiguar qué incluía, decidieron hacer una oferta al precio completo. Fui con ellos y acepté su oferta, todo lo que necesitaba era que Beth la firmara. Ted no podía creer lo fácil que sería para ellos empezar de nuevo. Paré en una tienda de vinos, y recogí 2 botellas de vino y un bloque de queso con una bandeja de galletas, antes de regresar a la oficina. Los 4 en el equipo de alta dirección tuvieron una pequeña celebración antes de dar por terminado el día. Mis hijas tuvieron que llamarme para preguntarme si estaba bien, que fueran con sus abuelos durante el fin de semana. Actué sorprendido, pero dije, adelante y diviértanse. Cuando regresé a casa de mi madre, le conté lo que había hecho después del tribunal esta tarde. Dijo, Ted está obteniendo un buen trato. Los artículos que estás vendiendo en esa casa valen más de lo que están pagando por ella. La familia de Ted, pase lo que pase con Beth, dije, me lo compensará de gran manera vigilando cada centavo como un halcón. Una vez más tomas el camino correcto, dijo mamá. Tu padre estaría orgulloso, al igual que yo. Gracias, mamá, significa mucho. Oh, eso me recuerda, Ion vendió las acciones de vuelta a mí esta mañana, dijo mamá, por 5 millones a través de mi abogado personal, así que supongo que me quedaré como parte de la junta directiva. ¿Qué lo motivó a hacer eso?, pregunté. Le dijo a mi abogado que nunca había sido feliz en la industria. Se quedó porque era propiedad de la familia, explicó mamá. Tan pronto como el divorcio termine, se mudarán a Florida porque va a entrar en el desarrollo inmobiliario. Ya que tiene muchas tierras allí, las va a desarrollar. Estaba sonriendo porque yo nunca sabría que nuestro negocio valía más de 40 millones según el valor de mercado actual, según el informe de Tom. Usando ese informe, habíamos asegurado 15 millones, de los cuales habíamos gastado 10 en la compra de los activos y contratos en el norte por 10 centavos por dólar. Tom, al revisar sus activos, sintió que podríamos recuperar cerca de 7 millones. Después de simplificar la operación deshaciéndonos de su edificio de oficinas centrales, los 4 centros de almacenamiento innecesarios que ya no se necesitaban, y el exceso de vehículos en existencia. Costaría un par de millones repintar la flota comercial y cambiar la marca. El uso de los puntos de venta al por menor, como lo hacíamos aquí, nos permitiría usar contratistas independientes locales. Los incentivos que los mantenían trabajando para nosotros se basaban en su producción y calidad de servicio que brindaban a nuestros clientes. En Nochebuena, todos los contratistas independientes recibían un bono navideño, equivalente al 10% de los ingresos que generaban libres de impuestos. Aprendimos hace años que al hacerlo de esa manera, nuestro servicio al cliente mejoraba, las quejas sobre los trabajadores disminuían y la satisfacción del cliente aumentaba considerablemente. Mamá me arrastró con ella a uno de los eventos sociales que eran situaciones de asistencia obligatoria el sábado, por la tarde. Pensé que iba a ser una tarde aburrida. Era una recaudación de fondos comunitaria, para una familia que estaba reuniendo dinero para cubrir el copago de la enorme factura médica, causada por el tratamiento contra el cáncer de su hija. Fue allí donde me presentaron a la doctora Tamara Braden, su médica. No estaba buscando, pero realmente llamó mi atención. Llamé a nuestro contador y le pedí su aprobación para donar los 50.000 necesarios para cubrir la deuda, ya que los tratamientos actuales de la niña habían terminado y ella estaba curada. Él tardó 1 hora en escribir el cheque, llevarlo a facturación del hospital y hacerlo aplicar directamente a su factura. Tamara y yo estábamos pasando por divorcios, así que teníamos algo en común. Descubrimos que ambos habíamos sido engañados. Ella aún no tenía hijos, pero no parecía sorprendida cuando dije que los míos eran adolescentes. Yo acababa de cumplir 40 años, ella no lo diría, pero calculé que tendría alrededor de 32. Cuando me trajo el recibo que mostraba la factura pagada en su totalidad, lo tomé y fui al centro de la habitación. Después de llamar la atención de todos, dije, a la familia Johnston me gustaría presentarles este recibo que dice pagado en su totalidad. Paris Electrical se enteró de su situación y ha pagado el copago en su totalidad en su nombre. La organización reza para que nunca vuelva a suceder. Tamara se acercó a mí y susurró, estoy tan impresionada que te estoy llevando a casa para cenar. Me reí y dije, entonces tendrás que llevarme a casa después, porque vine aquí con mi madre y ella es quien me lleva a casa.
Ella se rió y dijo, no puedes estar hablando en serio. Esa es mi madre allí mismo, dije señalándola, la que está rebosante de orgullo. Oh, ¿te refieres a Ruth? Ella es una de nuestras mayores contribuyentes, dijo Tamara. Siempre ayuda a aquellos a quienes puede. Apostaría a que no sabías que su apellido de soltera era Parris, dije. Nuestra empresa lleva su nombre. Tamara sonrió y dijo, ¿qué le pasaba a la mujer que se está divorciando de ti? Se involucró con un hombre que realmente no tiene moral, dije. Triste porque ambos están yendo hacia abajo por eso. Tamara, llegamos, siento la tardanza, dijo la esposa de Ted mientras se acercaba hacia nosotros. James, ¿qué haces aquí? Jackie, estaba hablando con Tamara, dije. Mi madre está justo allí, observándome como un halcón. ¿Cómo conoces a James? Preguntó Tamara a Jackie. Él está divorciando a mi cuñada, dijo ella. Y va a ser el nuevo jefe de Ted, y nos dio un trato increíble con su antigua casa. ¿Por qué? Preguntó Tamara. No importa lo que haya hecho la hermana de Ted, dije, Ted siempre será familia. Si necesitas muebles, dijo Tamara, tengo algunos que puedes tener. Lo único que no venía con la casa era el mobiliario para las habitaciones de los niños, dijo Jackie. Los padres de Ted lo compraron esta mañana para nosotros, después de que se confirmara la venta cuando Beth firmó el acuerdo. Ted y yo dejamos a las mujeres hablando y nos alejamos. Beth y yo hablamos un poco, está sufriendo mucho. Está sufriendo de depresión, dijo. Le dije que ella misma se lo buscó, pero todos los demás también están sufriendo, incluso tus hijas. Porque nadie puede entender por qué lo hiciste, ni siquiera tú. Ted, ella no sabe que va a empeorar para ella antes de que empiece a mejorar, dije. Por el comportamiento pasado de John que se va a hacer muy público. Un pequeño consejo, ve despacio con Tamara, ella es una mujer hermosa que está sufriendo tanto como tú, dijo Ted. Ella es y siempre ha sido una joya. Tamara tomó mi mano y dijo, vamos. Te prometí cena y vamos a tener que ir de compras para recoger algunas cosas. Mamá nos observó salir. Tamara me entregó las llaves y me pidió que la llevara a Food City, una pequeña tienda de comestibles independiente que era conocida por tener la mejor selección de carne en la zona. Ella ofreció permitirme esperar, pero dije que no, así que entramos juntos. ¿Qué hay en el menú?, pregunté. Carne asada en la parrilla, una ensalada mixta y, si tienes espacio, postre, dijo Tamara. ¿Te parece bien? Suena bien, respondí. Mejor pidamos un par de botellas de vino tinto para acompañar, dije. Era después de la medianoche cuando finalmente llegué a casa. Tamara y yo habíamos tenido una velada maravillosa juntos. Acordamos volver a encontrarnos el sábado siguiente. Por alguna razón, tuve la mejor noche de sueño desde que Beth salió de nuestro matrimonio. Mamá me arrastró a la iglesia el domingo. Connie finalmente había encontrado y hecho una oferta por la casa que quería. Le dije que enviara una copia del contrato de compra a contabilidad si se aceptaba para que pudieran emitir el cheque. Las chicas se encontraron con su madre en el centro comercial para almorzar, me contaron después que no fue bien. Primero, revelaron que había conocido a alguien, y esperaban que la dama me ayudara a empezar a sanar. Luego le dijeron lo que habían encontrado en la computadora de John. Esa fue la primera vez que Beth lo escuchaba. Beth estaba devastada porque sabía que había perdido la custodia exclusiva de nuestras hijas. Las chicas creían que su madre estaba pasando por una depresión. Mientras eso sucedía, el fiscal de distrito acababa de presentar múltiples cargos de estupro contra mi hermano. Aparentemente, había informado a todos los padres de las víctimas anteriores de John, que John acababa de mudar a una mujer a su casa que tenía 2 hijas menores que le gustaban. La mayoría de ellos aceptaron presentar cargos para proteger a esas niñas inocentes de él. Lo arrestaron al día siguiente en su casa frente a Beth. En ese momento, Beth se dio cuenta de que nunca se le permitiría la custodia de sus hijas. Lo que el abogado de divorcios había redactado en la petición de divorcio original estaba sucediendo. No para James, sino para ella, porque se había dejado llevar por alguien que era completamente lo opuesto a James. Habían pasado poco más de 2 meses desde que conocí a Tamara. John estaba en libertad bajo fianza. Los abogados de divorcio de Beth y yo habíamos acordado todos los detalles monetarios. Ella recibiría $40,000 y eso sería todo. No recibiría ninguna de mis acciones. Las pruebas de ADN confirmaron que Billu y Bri eran mis hijas biológicas. Incluso Beth parecía aliviada. Acordamos que tendría la custodia exclusiva, pero Beth tendría visitas y acceso liberal siempre que no fuera en presencia de John. Beth nos había resistido durante la mediación, pero señalé que plantearía la idea de que la única razón por la que John quería que se mudara era para tener acceso liberal a mis hijas. Escuchar eso había destrozado a Beth, porque tuvo que enfrentar el hecho de que lo que amenacé con afirmar podría ser cierto. Connie y Tom habían regresado con su tropa de 5 hijos, para gran alegría de mi madre. Ella estaba conociendo íntimamente a los niños de Connie y para ella, eso era verdaderamente una bendición. Mamá dijo que su vida había estado llena de más amor del que había perdido.
Podía ver la verdad en ese comentario. Mi madre, mi hermana y yo decidimos que Connie permanecería como CEO, para gran alegría de Tom. La reputación de John había sido totalmente destruida. Incluso aquellos a los que había llamado amigos de toda la vida se habían vuelto en su contra. Sus cuentas legales estaban aumentando. Mis hijas creían que tan pronto como el divorcio de sus madres y el mío se finalizara, su madre lo dejaría. El costo de tener una relación real con él para ella había terminado siendo demasiado grande. Estaban preocupadas por el estado depresivo de su madre. La adquisición estaba avanzando bastante bien. Los contratos que habían quedado rezagados debido a la quiebra se pusieron al día, y ahora estábamos adelantados en el cronograma. La mayoría terminaría costando mucho menos de lo acordado. Decidimos reembolsarles a todos un 10% después de recibir el pago final. Habíamos reducido el costo proyectado de la mano de obra, y sus costos relacionados, en un 50% desde que los asumimos. Volé para ver algunos de los cambios realizados, y algunas de las nuevas construcciones y terrenos que ahora éramos dueños. El excedente se puso a la venta a su valor tasado. El Departamento de Recursos Humanos, trabajando con los antiguos empleados, logró que más de la mitad se convirtieran en contratistas que trabajaban desde nuestras nuevas ubicaciones minoristas. Les dimos préstamos sin intereses, para comprar los camiones y equipos que necesitaban de nosotros a precios al por mayor. Ted, en su primera gran compra debido al aumento del volumen que necesitábamos, y sus habilidosas negociaciones, lograron reducir el costo por artículo en un 20%. Comenzó a reorganizar todo nuestro enfoque, lo que reduciría enormemente nuestros costos de manejo cuando estuviera completamente terminado. Estaba demostrando que había tomado la decisión correcta. Jackie y él estaban encantados con su nuevo hogar. Estaban haciendo cambios en la decoración para hacerlo más propio. El equipo directivo estaba emocionado porque para cuando se completara, las provisiones que teníamos para los ajustes y las pérdidas se habían reducido en 2/3. Aprendimos que los de la capital querían que la quiebra se manejara lo más rápido y silenciosamente posible, lo que daba credibilidad a nuestras sospechas de que hubo importantes retribuciones por algunos de esos contratos. Fuimos la primera y única oferta. Todos pensamos que los que estaban en el poder querían asegurarse de que ciertas cosas permanecieran ocultas. Tom contrató a su antigua firma para hacer una nueva valoración debido a nuestro enorme crecimiento. Mi madre y yo estábamos preparando una gran barbacoa en casa de mamá este sábado. Estaba nervioso porque la mayoría conocería a Tamara por primera vez. Todo el equipo directivo y sus familias vendrían, toda la familia de Beth y la mía también estarían allí. Me escapé para recoger a Tamara, porque quería que conociera a mis hijas antes de que llegara el resto de la multitud. Aunque era un evento informal, Tamara decidió llevar un vestido que acentuaba su figura de manera halagadora. Realmente se veía impresionante. Con su cabello rojo suelto descansando en su hombro, llevaba un vestido blanco con bordados a mano de mariposas monarca por los lados, era impactante. Tamara medía 1,72, pesaba menos 55 kilos, pero era dinamita. Compartimos algunos besos sensuales antes de salir. Entramos juntos al patio trasero de mi madre tomados de la mano. Billu y Bri vinieron enseguida. Tamara debió sentir mi nerviosismo porque dijo, relájate. Después de las presentaciones, Billu le dijo, si eres la novia de mi papá. Definitivamente escogió a una buena. Pude ver el cambio en Tamara de inmediato. Me incliné y le susurré, estabas tan nerviosa como yo. Tamara reconoció que sí lo estaba. La fiesta resultó ser un gran éxito. Entre mis dos madres, mi hermana y mis hijas, pronto hicieron que Tamara encajara como si siempre hubiera sido parte del grupo. Tamara terminó aprendiendo más sobre mí de lo que estaba listo para que supiera. Cuando Ted y yo estábamos tomando una cerveza fría, él dijo, parece que ustedes dos están empezando a enamorarse. Mamá y papá van a cuidar a los niños por nosotros. ¿Qué tal si vamos a bailar? Me parece bien, dije. David y yo tuvimos un momento breve, y me dijo que el fiscal pensaba que John sería condenado a al menos 7 años, debido al gran número de padres que lo estaban denunciando. Joan piensa que Tamara es lo mejor que te ha pasado en mucho tiempo, pero está preocupada de que arruines las cosas, dijo David. Le dije que las mujeres siempre piensan que la culpa es del hombre. La mamá había abierto la piscina, así que Tamara y yo estábamos sentados en las tumbonas observando a quienes habían decidido nadar. No me gustaba cuánta piel mostraban los trajes de baño de mis hijas. Debió notarse. Tamara dijo, realmente eres un poco anticuado en tus valores, ¿tu padre era así? Lo pensé un poco antes de decir, sí, supongo que sí. Quería que fuéramos lo mejor que pudiéramos ser y siempre enfatizaba que como caminábamos, hablábamos y nos comportábamos decía más sobre nosotros que nuestras propias palabras. Lamentablemente, eso es lo que llevó a Beth a hacer lo que hizo. Si mi primer esposo fuera como tú, aún estaríamos casados, dijo Tamara. Nos miramos sin decir una palabra antes de compartir un largo y sensual beso. Creo que ambos nos dimos cuenta de que nuestra relación se estaba volviendo seria.
Bri, asomando la cabeza fuera del agua, dijo bromeando: relájate, papá, aún no es nuestra nueva madre. Al romper el ambiente por mi hija, me quité los calcetines y los zapatos, asegurándome de que mis llaves y billetera estuvieran escondidas en ellos, y luego corrí hacia la piscina para alcanzarla. Tamara observó cómo jugaba con mis hijas durante aproximadamente una hora antes de salir para cambiarme. Cuando regresé, las tres estaban teniendo una buena charla. Las chicas tomaron varias fotos con sus celulares. Cometieron el error de enviar un montón a su madre para hacerle saber que era serio. La comida que el personal había preparado estaba fuera de serie. Tamara encontró interesante que entrara a la cocina para agradecerles por lo bien que lo habían hecho. Todos notaron que nunca estábamos separados. Nos encontramos con Ted y Jackie en el restaurante y bar irlandés. Tamara era cliente de la esposa del propietario. Bailamos hasta el cierre, realmente lo disfruté. Acompañé a Tamara a su puerta principal y fui invitado a entrar. Tamara y yo paramos en la casa para que me cambiara, y fuimos de compras antes de que mamá y las chicas regresaran de la iglesia. Todos esperábamos en casa de mamá para la cena familiar del domingo por la noche. Todos se preguntaban dónde estaba yo. Frustrada, mi hija me envió un mensaje de texto: ¿dónde estás? ¿Estamos esperando? Unos 2 minutos después, Tamara y yo entramos por la puerta. Biyu dijo: ya era hora, la cena está casi lista. Tienes que explicar, papá, por qué no llegaste a casa anoche. No pude evitarlo, se me escapó una gran sonrisa. Eso llamó la atención de mi hermana y de mi madre. Le pedí al personal que trajera 2 botellas de champán y copas para todos. Tamara tenía las manos detrás de la espalda. Mi madre captó lo que estaba sucediendo, una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Cuando todos habían sido servidos, dije: Tamara y yo nos comprometimos esta tarde. Entonces se convirtió en una locura en casa de mamá. Tamara mostró con orgullo su enorme anillo de diamantes a todos. Bri grabó mi anuncio y envió una copia a su mamá. Esa noche, su madre tomó una sobredosis de pastillas para dormir y se fue a la cama. En su depresión, no pudo lidiar con que yo siguiera adelante con mi vida. Nunca despertó. Más tarde descubriríamos que John y Beth se culpaban, mutuamente, por todos los problemas que tenían en sus vidas. Ambos se dieron cuenta de que lo que tenían no era amor, sino lujuria, y se habían confundido por eso. Todos sufrieron mucho por su suicidio. John y yo estábamos junto a la tumba de Beth compartiendo unas palabras por última vez en nuestras vidas. Él dijo: lo siento por todo. Le dije que no le creía porque no podía ser específico sobre que estaba arrepentido, y me alejé. Esa noche, John sacó su posesión favorita, la primera pistola que nuestro padre le había comprado. Después de beber 3/4 de una botella de Jack, hizo lo que estabas pensando. En la mesa, había escrito 2 palabras: lo siento. Faltaba una semana para el fin de semana del día del trabajo. Estaba sentado en mi oficina revisando algunas cosas cuando Carl, Tom, Mary, Joan y Lucy entraron llevando una enorme tarta, copas y champán. Levanté la vista y dije: ¿qué celebramos? Hemos pagado el préstamo por completo, dijo Tom, para la gran expansión. Estamos libres de deudas nuevamente. Gracias a Dios, dije, nunca quiero volver a tener 6 meses como los últimos 6. No todo fue malo, dijo Tom. Estoy deseando ser tu padrino dentro de 8 días. Pero nunca quiero escucharte decir, dije, que tuvimos que casarnos. Todos rieron porque sabían que Tamara estaba embarazada de 2 meses. Esta venganza no necesitó mucho del protagonista. Solamente comportarse como es debido y que el karma alcance a los infieles. Lo interesante es cómo puso a toda la familia de la esposa de su lado, lo cual fue muy agradable de escuchar. Al final los infieles, que pensaba que iba a salir ganando con todo esto, recibieron un poco de su propia medicina, y un poco más también. Siendo una historia que no solo trata de venganza, sino que también es una que cuenta con un final feliz. Si te ha gustado la historia, deja un me gusta y un comentario, así como la suscripción al canal si todavía no lo has hecho.